Bueno, vamos a iniciar un nuevo video. En este caso la idea es mostrar alguna aplicación de las volumetrías de ácido base. En el encuentro virtual del viernes habíamos mencionado que una posible aplicación de las volumetrías ácido base era la posibilidad de cuantificar un parámetro físico-químico de unos cuantos que buscan caracterizar a las aguas naturales, que es la alcalinidad. En esa circunstancia, Pablo les comentó que obviamente el sentido común y el saber que el rango de pH que abarcan las aguas naturales, incluidas las aguas de consumo, las aguas minerales, las aguas embotelladas y las aguas subterráneas, fluctúan en un rango que va de 7 a 8,3 y que, teniendo en cuenta el diagrama de distribución de las especies carbonatadas, era absolutamente lógico suponer o predecir que la especie principal en estos cuerpos de agua es el hidrógeno carbonato, ¿sí? Por otro lado, en otras circunstancias puede ser necesario incorporar el conocimiento respecto a saber si están presentes otras especies alcalinas como el carbonato de sodio o el hidróxido de sodio. Por ejemplo, podríamos tener una droga sólida, el carbonato de sodio, y querer saber si está contaminada con hidrógeno carbonato de sodio. O bien podríamos dejar a la intemperie hidróxido de sodio, ese hidróxido de sodio se carbonata y querríamos saber cuál fue el grado de carbonatación y cuánto de ese hidróxido de sodio se deterioró y se transformó en carbonato de sodio. Todas estas respuestas se dan a través de la aplicación de un método volumétrico que implica un conjunto de reacciones ácido-base. En este caso, por tratarse de mezclas o de componentes o de posibles mezclas alcalinas, el reactivo titulante, como ven, es un reactivo ácido. Vamos a utilizar al ácido clorhídrico. Y las posibilidades que nos vamos a plantear son la presencia individual de cada uno de estos componentes: hidrógeno carbonato de sodio, carbonato de sodio, hidrógeno carbonato de sodio, hidróxido de sodio, o mezclas compatibles de dos de las tres sustancias. Por ejemplo, carbonato de sodio más hidrógeno carbonato de sodio, carbonato de sodio más hidróxido de sodio. La idea es identificar el método analítico, describirlo y utilizar los resultados experimentales que me provee ese método analítico para discernir, ¿sí? Si estamos hablando de un componente individual o cuál de las mezclas posibles. Y a continuación, y una vez determinada esa situación, poder evaluar la cantidad presente de cada uno de los componentes alcalinos. Para eso, como decíamos antes, vamos a titular con ácido clorhídrico. El reactivo titulante es ácido clorhídrico y acá tenemos el set de reacciones que se van a llevar adelante en función de la presencia de una u otra especie alcalina. Hidróxido por un lado, carbonato y hidrógeno carbonato. Si evaluamos los pHs en los respectivos puntos de equivalencia o evaluamos la forma de las curvas de titulación correspondientes, vamos a llegar a la conclusión de que, entre otros posibles candidatos,
La fenolftaleína nos va a permitir discernir el punto final de esta y esta reacción. Mientras que el naranja de metilo me va a permitir discernir el punto final de esta segunda reacción. ¿Sí? Es decir que yo tomo una alícuota de mi muestra líquida, le agrego primero fenolftaleína, agrego el reactivo titulante a través de la bureta hasta que la fenolftaleína se vuelve incolora y leeré este volumen al que llamamos BF, el volumen de ácido clorhídrico que consumo con la fenolftaleína como indicador. A continuación agrego naranja de metilo, prosigo la titulación hasta el cambio de color del naranja de metilo, que es del amarillo al naranja rojizo. Detengo el agregado del ácido clorhídrico y midiendo siempre desde el cero de la bureta voy a contar con este otro dato que es el de el volumen gastado con el naranja de metilo. De acuerdo a cómo se relacionen numéricamente esos volúmenes, voy a poder discernir si se trata de un compuesto individual o cual, o si se trata de esta o esta mezcla. Por ejemplo, ¿qué pasa si tuviera carbonato de sodio? ¿Sí? Fíjense que todas las reacciones son 1 a 1. ¿Esto qué implica? Que para transformar una determinada cantidad de moles de carbonato en hidrógeno carbonato, necesitaré determinada cantidad de moles de clorhídrico que representarán un volumen determinado, un volumen F, en este caso porque estamos usando fenolftaleína como indicador. Ahora bien, después, esta misma cantidad de moles van a consumir una idéntica cantidad de moles de ácido clorhídrico para transformar el hidrógeno carbonato en dióxido de carbono y agua. En consecuencia, si la muestra tuviera solamente carbonato de sodio, el volumen que mediría o que gastaría, por lo menos en teoría, y siempre medido desde cero, representará el doble del que consumí con fenolftaleína. ¿Sí? Esta es la condición que se debería dar, o bien si yo llego a que experimentalmente obtengo esta condición, yo voy a decir que mi muestra probablemente tiene solo carbonato de sodio. ¿Qué pasa si tuviera solo hidrógeno carbonato? Bueno, no gastaría prácticamente ningún volumen con fenolftaleína porque cuando le agregue la fenolftaleína al hidrógeno carbonato de sodio ya la vería en su forma incolora y solo gastaría un volumen dado de ácido clorhídrico para hacer virar el naranja de metilo correspondiente a esta reacción. Finalmente, si el componente individual fuera hidróxido de sodio, como vimos en la curva de titulación de ácido fuerte y base fuerte, prácticamente cualquier indicador cuyo rango de viraje se sitúe en la zona empinada de la curva de titulación serviría a los fines prácticos para visualizar el punto final y en ese contexto tanto el volumen que gaste a la fenolftaleína como el que gaste al naranja de metilo serían aproximadamente los mismos y eso me daría la pauta de que tengo un componente individual solamente y ese componente es el hidróxido de sodio. En cuanto a las posibles mezclas, en el caso de carbonato de sodio e hidrógeno carbonato de sodio, el volumen
consumido de clorhídrico con naranja de metilo será mayor a 2 veces el volumen de fenolftaleína, mientras que el volumen consumido en el caso de una mezcla de carbonato de sodio e hidróxido de sodio va a ser menor al doble del volumen con fenolftaleína. En estas dos buretitas se puede ver con más claridad cómo se llega a estas dos relaciones, ¿sí? Fijémonos acá, consideremos esta primera situación, o sea, tengo carbonato, voy a gastar un determinado volumen con fenolftaleína hasta que vira la fenolftaleína. Se me va a formar a expensas de ese carbonato la misma cantidad de hidrógeno carbonato, pero además hay hidrógeno carbonato presente originariamente. De movida, si yo gasté este volumen de clorhídrico para hacer virar la fenolftaleína, que involucraba la transformación de carbonato en hidrógeno carbonato, voy a necesitar gastar exactamente ese mismo volumen para transformar ese hidrógeno carbonato en dióxido, carbono y agua, que es lo que está representado acá abajo, ¿sí? En rojo. Este volumen en rojo representa exactamente este volumen y con esto se completaría la neutralización completa del carbonato. ¿Pero qué pasa? Como hay hidrógeno carbonato originalmente presente, voy a gastar un volumen extra que es el que va a hacer que vire el naranja de metilo. Por eso, tomado desde cero, todo esto representaría el volumen con naranja de metilo y como pueden apreciar, ese volumen termina siendo necesariamente mayor que 2 veces el volumen que se consuma con la fenolftaleína, ¿sí? Con respecto a carbonato e hidróxido de sodio, en esta bureta se puede apreciar cómo se llega a esta relación. En este caso, este tramo que ven acá es el que va a contemplar la neutralización del hidrógeno carbonato a dióxido de carbono, que termina siendo más chiquitito que el del volumen con fenolftaleína. ¿Por qué? Porque en este volumen de fenolftaleína no solamente está contemplada esta etapa de transformación del carbonato en hidrógeno carbonato, sino también la neutralización del hidróxido que estaba presente originariamente en la muestra. Por eso el volumen del naranja de metilo termina siendo menor a 2 veces el volumen de la fenolftaleína. Y en los casos en que yo determine que tengo una mezcla, estas son las expresiones o los volúmenes que tendré que utilizar para cuantificar en forma selectiva la cantidad y el porcentaje de carbonato por un lado, hidrógeno carbonato por el otro, o el porcentaje o cantidad de carbonato por un lado e hidróxido de sodio por otro lado. Traten de ver si mirando cada una de estas buretas y utilizando las explicaciones que les di con anterioridad, pueden justificar estas expresiones, ¿sí? Y en todo caso, si quedaran dudas, mañana en el encuentro virtual me las consultan.